China aumenta la presión contra Milei y pone suspenso al swap. El régimen de Xi Jinping bloqueó los 6.500 millones de dólares para el Banco Central, pese al pedido del gobierno argentino. Esto ocurrió en una maniobra más política que económica. China decidió aumentar la presión sobre el gobierno argentino y compromete sus cuentas públicas al dejar en suspenso el swap financiero. Esto anunciado en octubre por entonces el ministro de Economía Sergio Massa, y sobre el propio presidente Javier Milei había pedido especialmente de Xi Jinping una carta enviada apenas 2 días después de asumir el mando en la Casa Rosada. Aclaro que esto viene a colación de otra noticia que es relevante. En esta movida política surge otra movida política. Milei le pide al Congreso quitar impuestos a empresas chinas que operan en el país. O sea, el temario de las leyes de tratado en las sesiones extraordinarias a las que convocó el gobierno nacional incluyó la rúbrica de un acuerdo bilateral firmado en 2018 que establece que las empresas de origen chino radicadas en el país que tributen en sus lugares de origen no lo harán ante el fisco argentino. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por un lado, el 19 de diciembre se encarna esta cuestión donde se le quita el swap chino al Banco Central argentino y por otro lado, Javier Milei genera un guiño tratando de buscar recuperar y que levanten esa suspensión del swap chino en cuestión. Calculo yo que con esta cuestión el gobierno nacional envió un proyecto de ley para tratar las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 26 de diciembre y hasta el 31 de enero del 2024, que busca rubricar un acuerdo de comercio bilateral firmado en 2018 con el gobierno chino que establece la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal y su protocolo. Este convenio establece que las empresas provenientes de la República Popular de China, radicadas en nuestro país, que tributen impuestos en su lugar de origen, no lo hagan ante el fisco argentino. El acuerdo alcanzado ya hace 5 años aún no fue aprobado por el Congreso y no entró en vigencia. Temas para las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, y acá está en el séptimo punto el proyecto de ley por el cual se aprueba un acuerdo con la República Argentina y la República Popular de China para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y la prevención de la evasión y elusión fiscal y sus protocolos suscritos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre del 2018. El Ejecutivo busca refrendar los proyectos de eliminación de doble imposición tributaria con el gobierno de Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes y Turquía. La decisión de Milei de enviar estos proyectos a sesiones extraordinarias cosecha adhesión y críticas de los distintos sectores políticos con representación en el Congreso. El expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, celebró la medida calificándola como una muy buena señal, el pedido expreso del presidente. Esto lo publicó en la red X. En tanto, Guillermo Mitchell, exdirector general de aduanas, fue crítico de la posible eliminación de la doble imposición con Japón, Luxemburgo, a los que calificó como un retroceso en materia de política tributaria y resignación de potestades por parte de nuestro país. También lo publicó en X. En otra nota que estaba circulando por las redes sociales, también del 23 del 12, Milei volvió a cambiar su discurso: empresas chinas en Argentina se exceptan de impuestos locales. El presidente había solicitado el apoyo de Xi Jinping en una carta enviada, como dijimos anteriormente, poco después de asumir el cargo, pero la suspensión del swap ha creado tensiones. A pesar de los esfuerzos iniciales de Milei, la situación ha llevado a un impasse en las relaciones financieras entre Argentina y China. Básicamente, sobre la cuestión, podemos destacar que Javier Milei, entre una medida y otra, está tratando de hacer una medida política, otra medida política. Obviamente la cuestión del swap chino lo limita, o sea, no puede adquirir ese dinero, y al mismo tiempo tiene la situación que es aún mucho más compleja, donde su discurso se ve dañado porque de una vez por todas tiene que sacarle impuestos a China, que es esta doble imposición, y en base a eso también genera hacia adentro cierto grado de discordia. Pero como bien veremos en la evolución del tiempo, sabremos a ciencia cierta qué es del destino de la política exterior de Javier Milei sobre estas cuestiones, que lo acomplejan aún más de gravedad, porque dentro de la política interior para adentro ya siembra a sus detractores, yendo contra sus propios discursos. Pero bueno, ese es otro tema aparte y es una cuestión de incongruencias que se van generando alrededor del tiempo, pero a la respuesta de una medida política por un lado, sale otra medida política por el otro, y calculo yo que viene esta situación donde quieren mantener el nexo con China, o sea, sin perderlo, para poder mantener estos acuerdos bilaterales. Cabe destacar que el acuerdo estaba desde el 2018, nunca pasó a su implementación, es una salvedad, entendámoslo. Después, sobre esta cuestión, veremos cómo evoluciona el 26 de diciembre, si este tema llega a tratarse, cuál va a ser la respuesta por parte del Congreso en el tratamiento de este tema.
Pero lo importante del caso es que, una vez más, vemos que tuvo que dar una marcha atrás sobre una cuestión que parecía ya hablada en campaña, en materia de cómo se va desarrollando todo esto. Lo que sí, todas estas cuestiones, si bien sabemos, en materia de cómo avanzó la imposición de lo que llamaban la ley ómnibus, todavía los gobernadores presionan para discutir el DNU en el Congreso y Kicillof gana centralidad con los reclamos de Milei. Piden la claridad sobre los fondos para las provincias e intentan contener la furia interna dentro del peronismo. El mandatario bonaerense se puso al frente de los primeros cuestionamientos al presidente. Los gobernadores peronistas quieren dar gobernabilidad. Son dirigentes apegados a las instituciones y entienden como nadie la necesidad de que la gestión presidencial sea estable y fuerte, pero también tienen una obligación de marcar cancha y dejarle en claro a Javier Milei, con su voluntad de ejercer un cambio profundo y rápido en el sistema político, no los puede empujar por la espalda y pedirle contención sin previamente buscar acuerdos básicos. Volvemos a la cuestión de lo que veníamos hablando. Por un lado está el tema de las transferencias a las provincias, que se va a achicar, y claramente esto los pone en una complicación bastante grave, principalmente a los gobernadores e intendentes, porque no saben cómo va a afectar el DNU 70-2030, ¿bien?, en materia de sus 366 reformas, pero sí, a ciencia cierta, entendemos que la presentación de este DNU lo que busca no es más que aprobar el 10% o, con suerte, 40 de sus medidas que contienen este DNU. Calculo yo que cuando este DNU pase por la justicia, en algún momento le hagan una revisión, adhiero a lo que dice Sapsay, le van a tirar 300 medidas abajo, quedarán solo 66 y veremos cuál es el resultante de la negociación en el Congreso o la Cámara que lo acepte. En caso de que lo acepte en la Cámara Alta, que sería el Senado, ya sabemos que Milei no tiene mayorías y ahí se le complica mucho más poder colocarlo. Del otro lado, en el Congreso, cuenta con 94 legisladores de Juntos por el Cambio y al mismo tiempo cuenta con 38 legisladores y 14 que son otros que pueden dividirse circunstancialmente. Después de salir el DNU, el 70-2023, la gente salió a la calle, se conglomeró en forma espontánea en un principio, después ya el segundo día mucho más organizado y relacional a esta cuestión, fue avanzando y claramente se han movilizado a la Plaza de los Dos Congresos con manifestaciones continuadas. Estas manifestaciones también se dieron en Córdoba, también estas manifestaciones se dieron en La Plata, donde lamentablemente falleció un hombre mayor, pero bueno, yendo por todas estas cuestiones que venimos hablando actualmente de este canal, quizás caemos en una cuestión de un modo bastante descriptivo de la cuestión, pero queremos analizar el fenómeno porque ha generado una respuesta y al mismo tiempo hay quienes son especialistas en la materia y felicitan a Javier Milei por estas reformas, o sea, y hay quienes son sus detractores y que claramente no están de acuerdo con estas reformas. Principalmente a mí la reforma que más me ha servido es la de la ley de tierras, o sea, ¿a quién beneficiará? No sé, hay voces que dicen que beneficia a los Lewis. Después, por otro lado, está la ley de los clubes de fútbol y la verdad no es de necesidad de urgencia. Pero bueno, sabemos que beneficiaría a Mauricio Macri, también la ley de los azucareros, que ahí también se encontraría beneficiado Ledesma, y así sustantivamente cada una de estas reformas o estas derogaciones principalmente tienen sus beneficiarios, como la de los satélites, que supuestamente el que está interesado en entrar en el mercado local para manejar las redes de telefonía celular, pero principalmente las redes de internet, es Starlink, perteneciente a Elon Musk. Pero así todo, como vemos evolucionando la cuestión, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando y si estos capitales extranjeros llegarían al país, en caso de llegar. O sea, calculo que la cuestión que está ligada con lo del swap chino tiene su efecto y tuvo su contrarrespuesta. Eso es lo que queremos destacar en este video, que es lo central de este video. Pero lo importante de la cuestión también hay que reconocer, y hacer un autodiagnóstico hacia adentro, de que Javier Milei tiene ciertas promesas incumplidas. Todavía hay gente que debe estar esperando la derogación de la ILE, todavía hay gente que debe estar esperando la ruptura con la Agenda 2030, se me ocurre a mí, y entre otros temas que por lo general las personas a Javier Milei lo votaron. Pero eso es otro tema que veremos más adelante, porque claramente hay una cuestión clave. Parece que todas estas medidas se encantan a una mayoría o a un 44% que no lo votó. Pero si bien hay esta cuestión del desencanto, tenemos que entender que es un gobierno de 12 días, o sea, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que entender que en el DNU figuran cosas que
son atribuciones que se tomó el presidente y que no pueden ser legisladas o incluidas por parte del presidente dentro del DNU, en reforma de materia tributaria y penal, en reforma del Código Civil y Comercial, y así un montón de otras cuestiones que son propias quizás de la inexperiencia o en su defecto del estudio jurídico que lo asesoró en toda esta cuestión, pero si algo es claro, que estas leyes, si bien afectan intereses particulares, como es el caso de la derogación en materia de las obras sociales para sacársela a los sindicatos y dárselo a las prepagas, hay una cuestión de fondo que esa ley se dio en época de gobiernos cívicos militares, o sea, que aluden a la cuestión del pacto sindical militar. No sé, para pensarlo, pero bueno, sobre esta cuestión claramente hay una caja que los sindicatos no van a disponer más de ese dinero para poder hacer política. Entonces, como veníamos hablando, hay muchas cuestiones que pueden estar bien o pueden estar mal, hay cuestiones donde termina con ciertos intermediarios. Bueno, en cierto caso, los intermediarios que hacen las transferencias de los 08 en materia del automotor, así que, y así todo, por su lado, el movimiento peronista, donde está tomando centralidad Axel Kicillof, le están planteando y le están señalando por dónde viene el tema de la reforma y cómo los afectaría a ellos las derogaciones de estas leyes. Así que, sobre muchas de otras cuestiones, en un gran matriz general, podemos llegar a decir que hay cosas que realmente no son de necesidad de urgencia, hay cosas que pueden ser consideradas una derogación tras otra. Si hay algo que es claro, que busca desregular todo para llegar a liberalizar. Los que objetan como especialistas y se aluden llamar liberales, dicen que esta cuestión tiende a buscar liberalizar la economía por completo. Después, a ver, hay estudios sobre este tema en materia de regulaciones y darle más libertad a la economía. Hay estudios hechos sobre este tema. Y sobre esta cuestión, claramente, el primer año de recesión va a resultar afectada a la economía, ya que se busca sacar un 5% del PBI de ajuste, en 2% en materia de emisión y 3% en el recorte del Estado. Pero sobre estas cuestiones, está más que claro que la mayoría de los estudios que se hicieron en materia de recortes son países, por lo general, muy desarrollados o del primer mundo, pertenecientes a la OCDE. Vamos a ver cómo funciona y opera acá en la Argentina, si el gobierno de Javier Milei resiste la embestida de las calles, porque las calles están ardidas. Pero vamos a ver si lo dejan gobernar. Vamos a ver si hay garantías de gobernabilidad. Vamos a ver qué pasará el miércoles con la movilización de la CGT y la movilización de los peronistas que se van a conglomerar con la movilización de la CGT. Bien tengo entendido que la CGT va a llevar la impugnación el día miércoles. Calculo yo que esto lo anunció el viernes, a ciencia cierta. Vamos a ver cuando lleven la impugnación y ellos se manifiesten si va a venir continuado de algún tipo de paro general, o sea, si los transportes van a parar, cómo viene en respuesta a esta cuestión. Lo que sí sabemos que el punto clave donde puede haber una crecida en materia de un estallido social es cuando haya el aumento en los transportes. ¿Cómo estará manejado? Si será en 2 etapas, si el transporte pasará a valer 460 pesos, si pasará a valer 790. Veremos cómo evoluciona esta cuestión. No tenemos una bola de cristal para predecir esto. Por mi lado, a título personal, la verdad, la única solución que le veo a Javier Milei es que trate de buscar la forma de llegar a los acuerdos necesarios, trate de pautar con los otros espacios políticos cómo llevar a cabo estas derogaciones y, por sobre todas las cosas, que dicho proyecto impacte en el Congreso, que sería como el espacio más democrático para decidir, porque ahí hay muchos más diputados que lo pueden tratar. Así que, y veremos cuál es la habilidad para poder llevar todas las negociaciones a cabo entre los bloques para que estas derogaciones queden, básicamente, para mí van a quedar el 10%, o sea, algo así como 36 derogaciones. Pero bueno, es un supuesto, no es la realidad. No sabemos cómo va a seguir evolucionando el tema de la calle, no sabemos si el miércoles alguien se cuelga de la reja del Congreso y se cae del otro lado y van a decir que lo mataron los policías. No quiero ser pesimista, no quiero que pase nada, realmente, ni para los policías, ni para los manifestantes. Tampoco quiero que otra persona de la tercera edad estalle físicamente, porque claramente no está bueno. Calculo que esto afectó en gran medida a mucha gente que está en desacuerdo con ciertas derogaciones. Hay gente que ve la ley de alquileres como una panacea, pues salimos a hacer una serie de preguntas
Teníamos un video, pero el audio era muy malo, no lo pudimos subir. Pero bueno, en su mayoría lo que más encontré haciendo preguntas es gente que tenía una discursiva muy parecida a la de Cristina. También encontré gente que tenía intereses particulares, o sea, que eran empleados del Estado. Y miren, vamos al caso. Un DNU puede ser impugnado o pueden buscar la forma de aludir con un letrado en la justicia de que tenés un interés particular sobre el DNU y te afecta sobre cierto tema, y ahí la justicia verá y reverá el tema si se quitará ese artículo derogado. Eso por un lado. Por el otro, calculo que este DNU, como vino conformado, responde a muchos intereses. A muchos intereses. Incluso los intereses de la farmacéutica. Vale la redundancia. Pero bueno, también calculo que estas derogaciones vienen de la mano de los acuerdos para llegar a la presidencia de Javier Milei, los acuerdos que tiene con Juntos por el Cambio, y en base a eso se le ha plegado su agenda más la agenda de otros. Y eso hizo la boli de derogaciones que hoy está expuesta y en teoría en 9 días pasaría a ser efectiva. Así que vamos a ver cómo responde Wall Street, vamos a ver cómo responden los mercados, vamos a ver cómo responde la gente y si la gente resiste, o si la gente se adapta, o si la gente desiste de manifestarse, o se sigue organizando para manifestarse de forma continuada. Lo que sí es claro, que no tuvo mucho tiempo, fue todo muy espontáneo, fue inmediato, o sea, y ahora está medio como en las cuerdas, o sea, está contra la espada y la pared Javier Milei, e incluso su presidencia está contra las cuerdas. Si bien él fue al programa de Mirta Legrand y en un recorte dijo que sobre el tema del litio, que quieren dar las garantías jurídicas para que Estados Unidos y el NOCMAX vengan a explotar el litio en la Argentina, no sé, yo prefiero que me hagan, o sea, una fábrica de celulares y que se explote el litio y que se vendan bienes finales afuera con ese litio, o computadoras, o no sé, o hubiese hecho el negocio y un tratado bilateral con Taiwán, me parece a mí, para poder hacer computadoras acá en la Argentina, tener tecnología y transferencia de tecnología y al mismo tiempo generar divisas de lo que se vende de esa cuestión, vendiendo un producto final. No entregar el bien primario sin estar producido antes acá en la Argentina. Pero bueno, claramente, como también sacó la ley del compre nacional, vemos por dónde viene la cuestión, desde una cuestión internacionalista, donde el capital no tiene rostro, así que, y entre estas cuestiones, vemos una serie de agachadas de Javier Milei que a algunos libertarios o liberales les genera cierto grado de descontento. No todos los liberales les encantó la cuestión de la ley de tierras, no todos los liberales están conformes con que se beneficie a monopolios, y lo digo por el caso de Ledesma. No todos los liberales están de acuerdo con ciertas de las medidas del decreto de necesidad de urgencia. Cabe esto destacarlo. Así que, bueno, si te gustó este video, comentalo, dale like. Aparte de comentarlo y darle like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.